Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder estar de nuevo predicando, estar de nuevo meditando en la palabra de nuestro Dios. Y el tema de hoy va a ser un tema con una importancia especial, ya que nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo una de las estrategias del enemigo ha sido eh, puesta en evidencia en la palabra de Dios y que aún hoy en nuestros días, es una estrategia que sigue vigente de parte del enemigo. Entonces vamos a meditar en cómo ha estado atacando el enemigo desde el principio la palabra de Dios, el mensaje que Dios entrega al hombre, cómo el enemigo ha tratado de tergiversar las palabras de Dios y darles otro sentido, y cómo muchas veces el hombre ha caído en esas artimañas y ha sido de consecuencias desastrosas. El hombre ha caído en problemas gracias a que ha escuchado mensajes erróneos y han sido endulzados los oídos del hombre para que vea a sí mismo y para alimentar a su egoísmo. Y es el caso de la tentación de la serpiente que vemos en el libro del Génesis, y sobre ello vamos a meditar y ver cómo el mensaje Dios lo entrega claramente y cómo es transformado para confundir al hombre, y aún lo que el hombre ha escuchado y ha meditado sobre ello. El pasaje que vamos a estar viendo pues es precisamente en Génesis, una parte en el capítulo 2 y otra parte en el capítulo 3 de esta historia del principio de los tiempos. El ataque que hace el enemigo es precisamente el cambio de interpretación de la palabra de Dios. Y para ello vamos a hacer un análisis de lo que dijo primeramente Dios, el mensaje que entregó al hombre. Dice en el versículo 9: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ordenó el Señor Dios al hombre, versículo 16, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Es el mensaje claro que entregó Dios al hombre. Luego viene el enemigo, viene la serpiente, y empieza a hacer este juego de palabras. Este juego de palabras que lo llevan a tener un éxito. Conocemos bien el pasaje de antemano. Ha habido muchas reflexiones, muchas predicaciones que se han encargado de llevar el mensaje a toda persona de lo que el enemigo hizo y las consecuencias que se vienen viendo hasta el día de hoy. Primeramente en el versículo 1 del capítulo 3 dice: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Se fijan? Ahí sutilmente hace ese cambio de la interpretación de lo que realmente dijo Dios. Recordemos que en el capítulo anterior, en el versículo 17 que leímos, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y lo que la serpiente les dice: con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Y luego, consecuencia que le dice Dios al hombre, le dice: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si de él comes, vas a morir. Luego viene la serpiente, y en el versículo 4, la segunda parte, y en el 5, hace esa transformación del mensaje y le dice: no, ciertamente no va a haber consecuencia tan grave para su vida. O sea, no van a morir, realmente no van a morir.
sino que Dios sabe que el día que de él comas, sus ojos van a ser abiertos. Sus ojos van a ser abiertos y van a ser ustedes como Dios, conociendo el bien y el mal. Conociendo el bien y el mal. Ese es el ataque. Dios entrega un mensaje claro para el hombre, un mensaje que tiene una connotación a inmediato plazo. O sea, el día que cometas esa falta de lo que Dios claramente te está diciendo, y la serpiente dice, realmente no va a haber una consecuencia en ello, sino que tengan cuidado, o sea, presten atención a las palabras que está utilizando Dios. No van a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos, si están comiendo del huerto del conocimiento, pues van a conocer el bien y el mal. Luego podemos ver también lo que Dios entregó al hombre y lo que el hombre interpretó aún en esa humildad y en esa entrega que tenía el hombre antes de escuchar a la serpiente. Dice en el versículo 2 y en el 3: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, haciendo una aclaración a lo que la serpiente les estaba comentando. No, ese no fue el mensaje de Dios. El mensaje de Dios fue de cualquier árbol podemos comer, podemos alimentarnos de ellos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, ahí el hombre fue más allá de lo que Dios estaba entregando, haciendo una interpretación y también haciendo una conclusión de lo que debían hacer, cuál debería ser su actitud delante de ese árbol y delante de ese mandato, de esa instrucción de parte de Dios. Dios le dice, de ese árbol no coman porque van a morir. Entonces dice el hombre, o interpreta las palabras de Dios y dice, bueno, si Dios me está diciendo que no coma de ese árbol, pues no voy a comer, ni siquiera voy a tocar, ni siquiera me voy a acercar a ese árbol porque no quiero morir. Sin embargo, viene esa estratagema de la serpiente y los lleva a cometer precisamente esa desobediencia. Ahora vamos a ver lo que se estaban enfrentando el hombre en el huerto del Edén. El llamado de la serpiente era a desobedecer a Dios, a decir, ¿por qué Dios está limitándome? ¿Por qué Dios está limitándome? Que no te limite, que te permita conocer todo. Dios los estaba tentando, primeramente, el apetito físico. El apetito físico. Dice en el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, hay algo que debemos de interpretar precisamente con este apunte del versículo 6 en su primera parte. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Pero recordemos lo que dice Dios en su palabra, justamente en el capítulo anterior, en el versículo 9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. O sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía también esas características. Era agradable a la vista y bueno para comer. Sin embargo, la instrucción de Dios era, no comas de él, no comas de él. Entonces, lo que la serpiente hizo con esa estrategia de cambiar las palabras de Dios es darle otro sentido a lo que los ojos de la mujer estaban percibiendo, la lujuria y el deseo ilícito, y que era agradable a los ojos, todo árbol era agradable, dice el capítulo anterior. Hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Lo que estaba sucediendo aquí es que ya estaban siendo conducidos con una mala intención. Ya no lo estaban viendo con los ojos normales, como ver cualquier otro árbol, sino que era algo
que no estaba permitido para ellos. ¿Pero por qué? Entonces empezaron a ver con otros ojos a ese árbol que estaba en medio del huerto. Y el egoísmo ya termina diciendo, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Realmente en el hombre había sabiduría. Dios les había encomendado tener un enseñoramiento con la creación, con el huerto del Edén, poner los nombres a los animales, cultivar, reproducirse. Entonces, hacer que la tierra fuera productiva. Ya había sabiduría en el hombre para hacer todas estas tareas, pero ese egoísmo que estaba siendo añadido en la tentación de la serpiente hirió el corazón del hombre para desear más sabiduría, desear más allá de lo que Dios ya les había entregado. Imagínense, Dios les había entregado el huerto del Edén, todo el recurso estaba siendo entregado. Solamente ellos tenían que obedecer a lo que Dios estaba enseñándoles y encomendándoles. Pero sus ojos vieron diferente. Sus ojos vieron diferente ahora a ese árbol. Dice Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si su ojo está maligno, está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces se empezó a oscurecer el corazón del hombre en ese anhelo de alcanzar una sabiduría que no era para ellos en ese momento. Sin embargo, la tentación de la serpiente hizo que, con una intención más allá de lo que estaban conviviendo y llevando la obediencia para con Dios. Y cayeron precisamente en esa tentación, y vino esa destrucción y esa separación entre Dios y el hombre. Y el hombre empezó a llamar sabiduría a ese comportamiento erróneo para con Dios. Proverbios 1:7 nos dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción de Dios. Ellos, en lugar de buscar a Dios cuando estaban siendo tentados y decir, bueno, Dios, no sé por qué, pero mira lo que me están entregando ahora. Me están diciendo que ese árbol debo de comer de él, que realmente no va a haber una consecuencia negativa para conmigo, sino que al contrario, voy a tener una sabiduría mejor y más, voy a ser como tú. Sin embargo, no se acercan a Dios, le dan la espalda a Dios. Por eso el proverbio dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción de Dios. Hubo un desprecio en la enseñanza de Dios y llevaron para sí ese deseo de alcanzar una sabiduría diferente a lo que Dios ya les había entregado. Profesando ser sabios, se volvieron necios, dice Romanos 1:22. Igual el Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Una vez que tuvieron esa separación para con Dios, empezó a decir el hombre, bueno, si ya estoy desterrado, ya estoy llevando las cosas a mi manera, pues así voy a continuar. Por lo tanto, era necesario que se dijeran a sí mismos, no hay Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle, el deseo de tener una relación con Dios, una relación cercana. Pero en esa necedad del hombre tenían que hacer algo, se tenía que hacer algo para continuar en ese camino errático, en ese camino errado, que era ¿qué? Decir, no existe Dios. Todo lo debo de resolver bajo lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda imaginar o lo que yo pueda teorizar. Y esas van a ser mis verdades. Y todas las consecuencias van a ser por mis propios actos. Por lo tanto, ya no hay más allá que ver, ya no hay más vida que vivir, solamente el estar aquí y obtener mis recursos y obtener mi vida a mi manera. Y cada uno de manera individual va a procurar para sí lo que él quiera. O sea, todo el mundo fue a jalar su propia
su propia cuerda para sus propios intereses. Fue la caída total, el escuchar un mensaje diferente. Por lo tanto, el llamado de esta reflexión es precisamente a poner cuidado en a quién le estamos prestando nuestros oídos, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos viendo en las redes sociales, en las series, en las películas, porque sutilmente podemos ser atacados. Es evidente que hay un ataque a la verdad de Dios, hay un ataque a la voluntad de Dios, está clara, porque ahora todos los héroes, todos los mensajes son precisamente que tú eres tu propio Dios, tú eres el que te forjas tu destino y tu camino, y no hay nadie no hay nada que buscar, no hay a quién acudir, sino que tú te forjarás tu vida y tus éxitos. No hay tal Dios. Y en las películas y en las series nos pintan a los héroes forjados bajo el mismo concepto. Son ateos, no creen, son aborrecedores de Dios, son personas que no tienen una familia estable. Ese es el modelo que te manejan como el héroe, como el exitoso. Entonces debemos de tener mucho cuidado de qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo. Y en materia de mensajes espirituales de igual manera, porque hay muchos predicadores que te van a endulzar el oído, te van a decir que si haces tal o cual cosa, si entregas tus bienes, tus recursos al predicador, vas a tener muchos éxitos. La vida cristiana no se resume en eso, en entregar tu dinero y tus recursos a una persona. La vida espiritual va mucho más allá de eso. Es de reconocer a Dios, estar cercano a Dios, conocerlo a Él, no conocer a un líder, no tener un fanatismo hacia un líder, sino el saber que al que está siguiendo es a Dios, y Él solamente está conduciéndote, está enseñándote su palabra para que tú también te acerques y abras la palabra de Dios y la puedas interpretar, así como en un principio el hombre lo había interpretado cuando le entregó Dios y le dijo: de este árbol no comas. Y dice el hombre: bueno, si no como, pues ni siquiera lo voy a tocar. Poner en tu corazón un verdadero mensaje, y no el que te ayuda a hundirte más y más, porque hay muchas predicaciones o muchos mensajes que lo único que hacen es, si ya tienes una idea errónea de Dios, esos mensajes apoyan esa idea errónea. Tú dices: bueno, si ellos me están pintando a ese Dios que a mí me conviene, pues por lo tanto voy a irme hacia esos lugares. Y hay muchas pseudo iglesias que están creciendo precisamente por eso, porque están llevando un mensaje errado, están mostrando a un Dios conforme al hombre y no conforme a su palabra, o sea, la palabra de Dios, y están teniendo mucho éxito, pero va a ser un éxito momentáneo, efímero, transitorio, porque la verdad de Dios se manifiesta la verdad de Dios, y ningún charlatán va a tener el éxito y la fama perennemente, sino que va a llegar un final para todo charlatán, para todo falso profeta. Por lo tanto, la caída del hombre tuvo muchas consecuencias, pero no es el final. Hay un levantamiento en Dios, hay una esperanza en Jesucristo, y lo podemos ver porque Jesucristo también fue tentado, así como el hombre en un principio. En Mateo 4 podemos ver cómo el diablo fue utilizando las mismas estrategias que utilizó en el huerto de Edén, y le empezó a decir interpretaciones de la palabra de Dios a Jesucristo para que él también cayera. Podemos analizar el pasaje de Mateo 4. Dice en el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Luego en el 3 dice: le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego en el 6 le dijo también: si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Y también en el 8 y 9 dice:
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Podemos ver cómo Jesucristo respondió a cada una de las ocasiones en las cuales el diablo le tentó. En el versículo 4, respondiendo a lo que le decía: di que estas piedras se conviertan en pan, él respondiendo le dijo: escrito está. Y fue cuando le dijo que no solo del pan vive el hombre. Y luego también en el 7 le respondió: también está escrito, haciendo referencia a cuando le dijo: lánzate abajo. Y en el 10 finalmente dice, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Y le respondió que solamente a Dios hay que adorar, no a él, refiriéndose al enemigo. Por lo tanto, dice el versículo 11, el diablo le dejó. Y así el enemigo puede actuar en nuestra vida y puede darnos muchas pseudoseñales que nos conduzcan a una vida exitosa, a una respuesta a nuestros intereses, pero debemos analizar si realmente vienen de parte de Dios o son estrategias del enemigo, y reconocerlo y actuar como Jesús, responder como Jesús con la palabra de Dios. Y para ello debemos prepararnos, debemos conocer realmente su palabra, entenderla, interpretarla, poder estar con nuestra mente y nuestro corazón llenos de la palabra de Dios, para saber reconocer todo ese tipo de tentaciones que el mundo nos está arrojando a través de las diferentes plataformas, a través de las diferentes estrategias del enemigo. El maligno sigue las mismas estrategias una vez tras vez y tras vez. Y lo podemos ver en la historia. Lo que está pasando en nuestros tiempos de esta guerra ideológica ya se vivió también en tiempos anteriores. Por lo tanto, el enemigo utiliza siempre las mismas estrategias. Por lo tanto, el estar leyendo y estudiando la palabra de Dios, el estar cercanos a Dios, nos va a dar esa armadura que nos ayuda a enfrentar al enemigo, esos dardos encendidos con los cuales el enemigo quiere derrotarnos. Pero seremos victoriosos en Cristo Jesús, porque nuestra palabra está ligada a la palabra de Dios, y como respondamos, vamos a responder lo que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra, a través de su iglesia. Por lo tanto, reconozcamos a Dios, reconozcamos que necesitamos de Dios, y reconozcamos que necesitamos empaparnos de la palabra de Dios para estar preparado para cualquier estrategia que el enemigo esté utilizando. El llamado de esta reflexión es que ninguna tentación sea exitosa en nosotros, sino que podamos responder como Jesucristo hizo, y que logró que el enemigo se alejara. Y no quiere decir que se alejó y ya no volvió más. La Escritura lo marca que no fue así, pero fue un éxito rotundo que nos prepara y nos conduce a ser imitadores de Cristo y ser exitosos en la palabra de Dios, y no permitir que ninguna estrategia social, ideológica, se incruste en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que sea desechada y sea sustituida por las verdades de Dios que están en su palabra. Así que la reflexión de esta tarde es que podamos todos reconocer a Dios en su palabra, y que estemos preparados para afrontar cualquier estrategia que utilice el enemigo en contra de su pueblo. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante en el conocimiento de nuestro Dios. Dios les bendiga.